Es un reto, después de escuchar a quienes me habían antecedido, como tratar de aportar algo para esta presentación. Quiero que sepan que a medida que los escuchaba, he ido tratando de cambiar mi presentación. Entonces, eso es un lío. Pero yo creo que es una fortuna para el auditorio, para quienes han estado aquí presentes, digamos, las exposiciones que se han hecho. Yo creo que cada una tiene nos muestra una faceta muy importante para pensar a Marx. Yo quería subrayar un par de cosas, un poco a partir de lo que acaba de decir el profesor Guillermo, en lo siguiente. Yo creo que él hace una reivindicación que es absolutamente justa y que tenemos en ese sentido que recordar a Lenin. O sea, si vamos a hacer recomendaciones bibliográficas, si vamos a plantear, digamos, una forma de aproximarnos al marxismo, ahí me alegró mucho que el auditorio inicialmente estaba lleno de jóvenes, entiendo yo que muchos de ellos secundarios, estudiantes de secundaria, no sé si traídos por Javier, digamos, con el látigo académico, pero, no, tranquilos, pero útil en el siguiente sentido. Creo que quienes llevamos muchos años, digamos, en este proceso, yo podría decir que me acerqué al marxismo hace 45 años, año 71, quiero que sepan, año 71, movimiento estudiantil de 71, que tendríamos que reivindicarlo como nuestro pequeño mayo colombiano, ¿no? Como ahorita que estamos justamente conmemorando el mayo del 68. Yo incluso creo que tiene una conexión real. O sea, el 1971 tiene una conexión directa con mayo del 68. Yo creo que no tenemos que escandalizarnos por eso. O sea, hay procesos que son políticos, que son generacionales, que son históricos, etc. Y creo que hay que establecer esa conexión. Y entonces creo que, ¿cómo me aproximé al marxismo? Me aproximé por la necesidad práctica de ser un activista estudiantil, alguien que se enfrentaba a los problemas de la sociedad o que lo estaba percibiendo, sensibilizado por problemas sociales, en el sentido de que la década de los 60 fue la década del movimiento campesino, la década de los 70 vino el movimiento estudiantil, vino el movimiento obrero en 1977, pero también había un impacto internacional que nos golpeaba a nosotros. 1949 la Revolución China, 1959 la Revolución Cubana, 1975 la Revolución Vietnamita. O sea que nosotros también somos hijos de nuestro tiempo. O sea, lo que planteaba Carlos, que creo que se extendió y creo que lo hizo muy bien y que ojalá lo pudiéramos escuchar con mucho mayor detenimiento, es que Marx era un hombre de su tiempo, pero que Marx sea un hombre de su tiempo y que sea un hombre de su, digamos, de su continente, no invalida a Marx o no lo limita, porque yo creo que hay que pensar en Marx como pensamiento universal. O sea, yo creo que frente a la discusión sobre el poscolonialismo tiene mucho que ver con eso. O sea, no es pasar de que existe el eurocentrismo ahora que existe la eurofobia. Yo pienso que eso no tiene sentido. Eso es como que alguien empezara ahorita a buscar la física colombiana, o la química colombiana, o la biología colombiana. Eso no tiene sentido. O sea, lo que hace Marx es apropiarse del pensamiento de su época. Entonces el profesor Guillermo nos ha planteado el problema filosófico. Y Lenin lo planteaba en un folleto, que lo recomiendo para dejar una bibliografía, porque aquí ni hay posibilidades, ni tiene sentido extenderse. Un folletico que son 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo. O sea, a Lenin, que le tocaba trabajar en algún momento, escribe eso, creo que pone enciclopedia, y entonces hace un resumen. Y hace un resumen del planteamiento de Marx, de su teoría económica, de su teoría política, de su teoría social y de su teoría filosófica. Vale la pena que lo miren. Normalmente el folletico, que no debe valer nada, las librerías de segunda, viene acompañado de un breve esbozo biográfico de Marx y lo sitúa en su momento. O sea, Lenin hace ese esfuerzo para nosotros. En segundo lugar, yo quiero dejar 2 tareas. Una fácil, quiero que sepan en los medios académicos, que es estudiar. Uno supone que uno viene a los medios académicos a estudiar. Lamentablemente no. Creo que pasamos superficialmente por las cosas, por encima de las cosas, y yo considero que pasé superficialmente por encima de Marx. Yo recojo unas palabras de Lenin. O sea, yo me considero muy mal marxista, muy mal. ¿En qué sentido? Lenin decía, solo se puede ser marxista si se ha estudiado el Capital. A mí me gustaría que de pronto hiciéramos aquí un muestreo de ¿quiénes han estudiado el Capital? Porque yo no. ¿Quiénes lo han estudiado? Estudiado es estudiar. Mire, Enrique Dussel dice lo siguiente: Marx tenía un plan de trabajo y solo alcanzó a desarrollar, según los cálculos de Dussel, la 74ª parte de su plan de trabajo. O sea que hubiera necesitado 74 vidas más
digamos, solo para desarrollar su plan de trabajo, que era justamente el análisis de la sociedad. Entonces agarra, o sea, algo así que para Marx fue un fastidio tener que dedicarse a estudiar economía, porque Marx lo que quería de pronto era ser filósofo. Es más, creo que la humanidad tuvo una, digamos, hemos sido beneficiarios de algo. Creo que Marx se presentó para un concurso para ser profesor de teología y no lo aceptaron. Entonces estuvimos muy de buenas, porque qué tal que hubiera sido profesor de teología. No, imagínense, no, y que se hubiera dedicado a hacer puntos para aumentarse, no, y que se hubiera dedicado a hacer puntos para aumentarse el sueldo. La humanidad hubiera perdido algo, creo que muy importante, pero probablemente la humanidad hubiera tenido que producir un Marx. Porque para Marx, que era creo que supremamente modesto y congruente con su propio pensamiento, él consideraba que su pensamiento era necesario en su época. O sea que, es más, se dedica a demostrar que hay un obrero francés que descubre la teoría del valor, o sea, y que la describe, porque es producto de su propia práctica. O sea, Marx no solamente es un hombre de su tiempo, sino que responde a las urgencias de la época, a lo que ya el capitalismo había desarrollado y estaba desarrollando. Entonces, ¿cómo reivindicar eso? En segundo lugar, ¿cuál es la segunda tarea que es la difícil? La segunda tarea es militar. Yo quiero sintetizar en esa palabra, militar. O sea, para Marx, y yo no estoy confundiéndolo con la milicia o con la fuerza armada, no. Militar es actuar políticamente. O sea, la concepción de Marx, que la teoría de la praxis, es que hay aquí se ha mencionado la tesis sobre Feuerbach. Y en esa tesis que se ha vuelto un aforismo, pues, y que creo que no tenemos, ni las otras 10 las tenemos claras, y cuál es la conexión entre ellas, es esa de que los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo y de lo que se trata de transformarlo, más lo que plantea ahí es un criterio de verdad, y es de que si tú llevas a la práctica tus ideas, y ahí viene esa potencia de las ideas, la realidad te responde. La realidad no confirma tus ideas, ¿no? Uno va con un prejuicio, uno va con una concepción, uno va a lo mejor con la mejor voluntad del mundo de salvar a los pobres, y sucede que de pronto los pobres no se quieren dejar salvar. Por ejemplo, no se quieren dejar salvar porque tienen otras urgencias. Y entonces uno va y les dice que tienen que luchar contra el sistema, etc. Y dice, sí, yo quiero luchar contra el sistema, pero hoy tengo que comer. Y Marx establece una conexión entre esa realidad material y esa realidad espiritual, esa realidad del pensamiento. Y su concepción materialista, histórica, lo que dice es eso. Dice, oiga, los seres humanos primero tienen que resolver esas urgencias materiales. Y en segundo lugar, le va a quedar mucho tiempo para resolver una serie de urgencias espirituales, que es más, que serían las más importantes realmente. O sea, poder reflexionar, poder pensar, poder hacer arte, poder disfrutar, digamos, poder disfrutar del tiempo, no estar esclavizados por el trabajo. Marx, en ese sentido, considera que el trabajo nos humaniza, pero al mismo tiempo nos embrutece en las condiciones de esta sociedad. Entonces, Marx, en ese sentido, es un crítico furibundo de la alienación. Bien, yo quería que pensáramos en esas dos tareas, ¿no? Estudiar y militar, pero que pensáramos en militar y en estudiar en el mundo de hoy. Nos hemos referido al mundo del siglo XIX, nos hemos referido al pensamiento de Marx y la forma como se construyó y algunas de sus facetas. Pero la pregunta es, ¿Marx nos sirve hoy? O sea, ¿nos sirve para algo hoy? Yo, para preparar digamos, la intervención acá, me encontré un material invaluable, se los recomiendo. El día de ayer, en El Tiempo del domingo, que es una publicación por encima de toda sospecha, le dedicaron una página a Marx. Marx entre la reflexión histórica y la división. Y luego con cuadritos, con dibujitos, un análisis ahí de un columnista, pero hay unas frases que son imperdibles y yo creo que tenemos que tocarlas. Entonces dice así, dice, para algunos el autor del Capital fue un erudito visionario que diagnosticó antes que nadie los males que conlleva la economía de mercado. Para otros es el padre espiritual de las dictaduras de corte comunista. Miren, así arranca casi el artículo. Entonces, o sea, no seamos ingenuos. Marx nos dice, la clase social que domina los medios de producción material domina los medios de producción espiritual. Entonces sucede que esto es lo que un sector, los que pueden comprar El Tiempo, o los que se entran en internet y leen estas cosas, de pronto están entendiendo de Marx y confirmando de pronto sus prejuicios. Una frase más adelante.
No, esto aparece, esto son agencias de noticias, esto es un collage de la AFP, de Berlín y de París. O sea, ni siquiera toman la molestia de escribir, sino que cortan y pegan, eso es cut and paste, ¿no? Ustedes saben que esa es la técnica contemporánea para la escritura. Otra frase, en Marx hay algo intemporal. La crisis económica y financiera desde 2008 desempeñó sin duda un papel para que los economistas contemporáneos de renombre reconozcan ahora su papel teórico. Explica alguien a quien citan ahí, un Out. Bien, pero miren lo que dice más adelante este señor que ahorita está de moda. El francés Thomas Piketty, autor de El Capital del siglo XXI, se refiere a la obra del filósofo. La reflexión de Marx tiene sobre todo un interés histórico. El error fue haberlo considerado como un profeta, haber considerado su teoría como un modelo de lo que había que hacer. Y Piketty realmente lo que hace es parasitar a Marx. Parasitar, no citarlo, sino parasitar. O sea, en el sentido de que Piketty hace un estudio de larga duración, de grandes líneas, digamos, empíricas, para demostrar algo que Marx había enunciado en El Capital. Y es que hay una tendencia estructural del capitalismo a la concentración y a la desigualdad. O sea, que hay esa tendencia que está estructurada, o sea, que hay un proceso de concentración de la riqueza y que hay un proceso de empobrecimiento de la mayoría de la población. ¿Y para qué? Seguramente para fundamentar las teorías de los reformistas. Entonces el problema es que el Estado entre como redistribuidor de la riqueza social. Otra, y con esta termina el artículo, el problema con Marx no es su análisis, no es que su análisis sea absurdo, sino que el remedio que propone sea peor que la enfermedad. Y esto es una cita de la revista, esto es una cita de la revista The Economist. No, pero es que eso es mi tía. Claro, no, pero fíjate. Y luego viene un profesor universitario. Somos peligrosísimos, los profesores universitarios también, digo yo. ¿En qué sentido? Este profesor es profesor de bioética en la Universidad de Princeton. Y él dice este señor Peter Singer, pero tras la caída del comunismo en la Unión Soviética y sus satélites, la influencia de Marx se desplomó. No es muy aventurado afirmar que sus predicciones han sido desmentidas, que sus teorías están desacreditadas y que sus ideas se han vuelto obsoletas. ¿Qué es lo que pasa con las bibliografías en las universidades? Pone una bibliografía y el profesor le responde, bibliografía obsoleta. Si uno cita, por ejemplo, a Marx, entonces porque es muy viejo. Y a Kant, y echa para atrás, Aristóteles ni se diga. Entonces, bueno. Pero la razón principal, dice este profesor, de la caída del comunismo fue que en la forma en que se lo practicó en el bloque soviético y en la China de Mao, Frank, no pudo proveer a la gente de un nivel de vida comparable al que la mayoría de las personas en las economías capitalistas. Miren esta afirmación tan gruesa. En los países capitalistas la mayoría tiene un mejor nivel de vida que en estos países. Y miren, se originan más bien en una falla más profunda, los errores de Marx. La concepción errada que Marx tenía de la naturaleza humana. Marx pensaba que el ser humano no tiene una naturaleza inherente o biológica, según escribió en la especie sobre Feuerbach, sino la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. De modo que si se modifican las relaciones sociales, por ejemplo, cambiando la base económica de la sociedad y aboliendo la relación entre el capitalista y el trabajador, las personas de la nueva sociedad serán muy diferentes a cómo son bajo el capitalismo. Y luego viene esta afirmación, que es muy simpática. Con la Unión Soviética quedó demostrado que la abolición de la propiedad privada de los medios de producción no cambia la naturaleza humana. La mayoría de los seres humanos, en vez de consagrarse al bien común, seguirán buscando poder, privilegios y lujos para sí mismos y para sus allegados. Bien, listo. No quiero seguir citándolo esto, pero ojo. Quiero que entiendan lo siguiente. No es que yo tenga una religión que se llama marxismo y hay un señor que trata de como de convencerme, ¿no? y que es un hereje. No. Yo les recomiendo como bibliografía esta, y es más, como no creo en el capitalismo, la fotocopiadora de diseño gráfico, yo soy diseñador gráfico, o sea, yo no debería estar aquí. En la fotocopiadora de diseño gráfico de la Universidad Nacional hay una copia de este libro que me pareció muy sugestivo. Se llama, es de Terry Eagleton, ¿Por qué Marx tenía razón? Y lo escribe con el siguiente método: escribe 10 capítulos y en cada capítulo arranca con un epígrafe, con un párrafo de entrada, en la que enuncia
la crítica que le hacen a Marx. Y la crítica que le hacen a Marx es, primera, sobre la vigencia del marxismo. El marxismo está acabado. Punto. Y luego viene todo el párrafo. Segundo, el marxismo tal vez está muy bien en la teoría, pero siempre que ha sido llevado a la práctica se ha traducido en terror, tiranía y asesinatos de una magnitud inconcebible. O sea, la teoría es errada. Tercero, el marxismo es una forma de determinismo. O sea, el marxismo tiene una teleología. O sea, el marxismo enuncia que la historia va hacia algún lado. Y entonces, como va hacia algún lado, ese lado donde va es el comunismo. O sea, entonces ya nos establece un fin de la historia y nos dice que es inevitable. El marxismo es un sueño utópico. Esta imagen tan asombrosamente ingenua nace de una fe crédula en la naturaleza humana. O sea, como aquí están reiterando esto. Estas son las citas que pone Terry Eagleton, quien es profesor de literatura, además, no es economista, ni político, sino de literatura, excelente profesor de literatura. Quinta acusación contra Marx. El marxismo lo reduce todo a la economía, o sea, es un reduccionismo económico. E incluso es un mecanicismo, o sea, la base económica explica lo que ocurre en el mundo de las ideas. Otra, Marx era un materialista, creía que no existía nada más que la materia, no le interesaban en absoluto los aspectos espirituales de la humanidad y consideraba que la conciencia humana era un mero reflejo del mundo material. O sea, era en ese sentido mecanicista, ¿no? Nada, miren, la séptima acusación, nada hay más obsoleto en el marxismo que su tediosa obsesión por la clase. En concreto, la clase obrera, que los seguidores de aquel ingenuamente creen que traerá el socialismo, ha desaparecido sin dejar apenas rastro. Octava acusación contra Marx. Los marxistas abogan por la acción política violenta. Rechazan la sensata ruta de la reforma moderada y paulatina y optan, sin embargo, por el caos sangriento de la revolución. Novena acusación contra Marx. El marxismo cree en un Estado todopoderoso. O sea, y eso sería la dictadura del proletariado. La décima acusación, que con eso termina, puede ser, es más, yo creo que el libro es sospechoso porque son 10 acusaciones, estos son como los 10 mandamientos, o sea, digamos que alguna relación tendrá bíblica. Bien, miren lo que dice: los movimientos radicales más interesantes de las últimas 4 décadas han surgido todos, sin excepción, fuera del ámbito del marxismo: el feminismo, el ecologismo, la política étnica y la defensa de los derechos de las personas homosexuales, los movimientos de defensa de los derechos de los animales, los llamados antiglobalización, el movimiento pacifista, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en este libro Terry Eagleton se dedica a desmontar cada uno de esos lugares comunes, cada uno de esos, podemos decir, tópicos y sentido común. Quiere decir que tenemos un reto muy grande. A mí me alegra mucho que este auditorio haya estado lleno. Lamento que se haya tenido que ir la mitad y no me hayan escuchado. Pero, me interesa mucho que lean este texto. Y para quienes quieran iniciarse, recomiendo otro, que no necesariamente es de mis gustos, que es Aproximaciones al marxismo, una introducción posible. Un esfuerzo didáctico que hace Néstor Cohen, que está en la editorial Ocean Sur, que lo pueden conseguir aquí afuera seguramente, y que sirve, digamos, como un ejercicio no solamente de autoformación, sino de formación en la comunidad de trabajo. Pero quiero finalizar con lo siguiente. Yo quiero reivindicar de Marx una dimensión que creo que no se ha subrayado acá con suficiente énfasis y que no está en el seminario como una parte, y es el Marx militante. Sí, Marx era un intelectual, Marx intentó ser profesor de teología, Marx estudió mucho, Marx escribió tanto que todavía no se ha publicado todo lo que escribió. Hay todo un instituto en este momento tratando de juntar el mega. Creo que incluso ese mega incluso es sospechoso, porque eso sería como mega, como decimos ahora, megabytes. ¿Ves? Entonces hay que el mega, que son las obras completas de Marx y Engels, para que estén al servicio de la humanidad. Muchas de ellas llegaron tardíamente, eso lo veremos en la última sesión. Llegaron tardíamente a América Latina, entonces aquí éramos ignorantes del marxismo porque ni siquiera teníamos acceso a las lecturas de Marx, nos tuvimos que formar con intermediarios o con interpretaciones posteriores. Entonces yo, cuando digo yo reivindicar el Marx militante, recordemos 3 momentos de la vida de Marx. Un primer momento, la Liga de los Justos y la Liga de los Comunistas. Por su relación militante con la Liga de los Comunistas, Marx y Engels escriben el Manifiesto Comunista. Pero es más, como buen intelectual, escribe el Manifiesto Comunista bajo amenaza.
en el siguiente sentido. Dicen, o lo escribe o nos devuelve todos los documentos que le hemos prestado. Y le tocó sentarse a escribir en 2 meses, creo o menos, el Manifiesto Comunista. Y el Manifiesto Comunista se lo considera, que es tal vez una de las obras que ha tenido tanta influencia en la humanidad, o sea, que solamente hay otra que ha tenido tanta influencia. ¿Recuerden cuál? Exacto. O sea, que hay 2 obras, entonces esto es sospechoso también. ¿Qué virtud tiene el Manifiesto Comunista? O sea, frente a una obra religiosa que es de alta dimensión, o sea, la Biblia no hay que tomarla a la ligera. O sea, la religión es tan importante que no se puede dejar en manos de los religiosos. Hay que trabajarla, hay que estudiarla, hay que conocerla, hay que saber por qué los seres humanos necesitamos la religión. Que eso era la inquietud de Marx cuando critica la Sagrada Familia. Cuando escribe, eso era su inquietud. Él dice, el problema no es simplemente explicarlo como Feuerbach, ¿no? De manera mecánica, de que los seres humanos tenemos que crear mundos ideales para explicar nuestros padecimientos. No, lo que más me preocupa es, ¿por qué tenemos que hacerlo? Y él encuentra en la religión, el famoso opio de los pueblos, él encuentra en la religión una manera de expresar ese sufrimiento. Entonces, ojo, la religión es algo que es fundamental. El tiempo nos hace otro favor, fíjense ustedes. El tiempo hace un resumen. 5 bases del marxismo y dice, lucha de clases. Marx no se inventó la lucha de clases, la señaló. Y lo que dijo, la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases. Y así arranca el Manifiesto Comunista. Pero lo dice incluso por una razón, probablemente incluso por desconocimiento de su propia época. Cuando se miran las comunidades primitivas y les dice, momentico, la lucha de clases es cuando empiezan a surgir las clases. Sino antes había otra cosa. Y sucede que esa historia previa es mucho más larga que la historia de la civilización y de la lucha de clases. Entonces de ahí hay una hipótesis. O sea, quiere decir que si pudimos vivir 200 o 300 mil años sin lucha de clases, quiere decir que no hay que descartar que podamos volverlo a hacer. Y su concepción, el planteamiento del comunismo, tiene incluso que ver con eso. Cuando él ve la comunidad primitiva y ve que hay otras formas de asociación humana que son diferentes. Y una relación con la naturaleza que es diferente. Segunda base del marxismo, la dictadura del proletariado. La palabra dictadura hoy suena fea, no nos gusta, porque la sentimos como la opresión, el poder sin ningún control, etcétera, etcétera. Marx se refiere a la dictadura del proletariado como una consecuencia. ¿En qué? Porque él dice, la burguesía nos dice que nos da la democracia, pero la democracia no es más que la dictadura de la burguesía. Si alguien quiere entender eso, recordemos que estamos en Colombia. Y la denuncia que hizo Javier hace un momento tiene sentido. Estamos aquí reunidos, hablando de marxismo, y no somos para nada un peligro mientras sigamos hablando de marxismo. Pero si cogemos el marxismo y lo convertimos en una herramienta para la acción, para transformar la conciencia, y convertimos esa conciencia en organización y en posibilidades de lucha, entonces la burguesía sí se va a preocupar, y de pronto allá en este recinto nos coge a todos, busca las fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces entramos en eso, porque miren ustedes lo que es la democracia colombiana, que aparece como un ejemplo para todo el continente. Es una democracia genocida. Aquí se han asesinado más personas en el terreno por las contradicciones sociales y por las desigualdades sociales que en las peores dictaduras de América Latina. O sea, yo hubiera preferido una dictadura, porque era por lo menos el capital sin disfraz. Aquí lo hemos tenido siempre disfrazado. Y ahora va a tratar de llegar a una conclusión política internacional y nacional. Tercera de las bases del marxismo que dice aquel tiempo, el comunismo. O sea, un propósito, un planteamiento, un objetivo que le propone el Manifiesto Comunista a la clase obrera para reivindicar el problema de la concepción de clase, que probablemente será parte de la discusión en este seminario. El internacionalismo es la cuarta base. Para Marx no hay socialismo nacional, y aquí tenemos que hacer ese debate. Valdría la pena que lo hagamos, Hugo. Mira, Hugo, ¿qué problema ha vivido Latinoamérica en esta primera década y media del siglo XXI? Aquí se ha presentado la posibilidad de nuevas revoluciones socialistas, y esa posibilidad no se ha concretado. Ya redondeo, porque ya me llego a la última. Bien, esa posibilidad no se ha concretado. Tenemos que preguntar por qué no se ha concretado. Pero yo no estoy hablando del siglo XIX, no estoy hablando de la Revolución Rusa que conmemoramos el año pasado, sino que estoy hablando de hoy. Tenemos que pensar qué camino estamos recorriendo. ¿Es compatible este planteamiento de Marx
con el capitalismo. Y no voy a desconocer las particularidades étnicas de Bolivia. Si yo algo he aprendido de Bolivia es 1952, revolución obrera en Bolivia. Una revolución genuinamente obrera. Una revolución que adoptó incluso unas tesis, que son las tesis de Pulacayo, como un programa político. Pensemos qué se ha frustrado en América Latina en estos años. Porque los gobiernos progresistas tuvieron un cuarto de hora que era el auge del precio de las materias primas. Se acabó eso y se acabó el populismo, el asistencialismo y las posibilidades de que la población, esa población que sale el 40%, que llega a la clase media y que tiene aspiraciones, pero tiene aspiraciones dentro del capitalismo. El capitalismo solo puede producir capitalismo y solo puede producir mentalidad capitalista y solo puede producir cultura capitalista. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de Marx. La última era el opio del pueblo y la relación con la religión. Entonces yo me permito dejar esas tareas para que esto salga del ámbito académico y pase al ámbito político de la lucha de clases. Muchas gracias.